¿Quieres mejorar tu técnica de esquejes? Hoy te muestro un método simple y efectivo. Un método que podrás aplicar en casa y que espero cambie tu perspectiva por completo. Gracias a este método vas a poder mejorar no solo tu técnica de esquejes, sino también todas las diferentes prácticas que puedas tener en el jardín. Incluso podría ser más amplio. Hoy te mostraré cómo aplicar este método en el esquejado del papiro. Cuando entiendas el truco, querrás usar este método en muchas plantas. Empecemos. Entonces, este método ya tiene un nombre, simplemente se llama el método científico. Y sí, vamos a hacer ciencia en nuestro jardín. Para eso no necesitas una bata blanca, aunque yo sí tengo mi bata blanca. En este caso no es blanca sino verde y es un delantal, no una bata. Para hacer ciencia no necesitas un laboratorio sino un método y te explicaré cómo aplicarlo al esqueje del papiro. Como mencioné, podrás usar este método para reproducir cualquier cosa por esquejes. Para practicar este método, quizá necesites tu bata también. Vas a necesitar sobre todo, va a ser una libreta, una pluma, una libreta, puede ser un cuaderno de borrador, puede ser en tu teléfono. Una app para tomar notas puede funcionar como agenda para organizar tus actividades, pero la idea es ser riguroso sobre anotar lo que haces, anotar cómo lo haces y anotar en qué momento lo haces, dónde lo haces, de verdad anotar la mayor cantidad de información posible. La idea del método científico va a ser poder probar lo que hiciste y sobre todo hacer un experimento que pueda ser reproducido por los demás, para que los demás puedan confirmar lo que tú ya verificaste o refutar lo que verificaste. El hecho de anotar también te va a permitir a ti reproducir el experimento en otro momento y ver que funciona siempre o que en ciertos momentos no funciona. Listo, lo entendiste. Cuando la información se cruce, confirme o refute, tus conocimientos avanzarán. Eso es básicamente el concepto. Ahora vamos a ver con más detalle el método para ver cómo obtener información que nos va a permitir mejorar nuestras habilidades. Y también te voy a explicar cómo. La idea de este video surgió con la propagación del papiro y te mostraré en detalle cómo aplico este método. Y ya vas a poder reproducir esta experiencia en tu casa, con el papiro y después con todas las plantas que quieras. Vamos allá, así es como surgió esta idea. Al explicarte esto notarás detalles importantes que debes aplicar para usar este método. Hace unas 3 semanas, el 15 de agosto, intenté hacer esquejes de papiro. Entonces los esquejes ya están bastante avanzados y cuando quise voy a tratar de avanzar mi conocimiento sobre este tipo de esquejado. Esquejar papiro es muy sencillo. Vamos a cortar estas hojas, estos tallos con las hojas de papiro y los vamos a poner tal vez al revés en el agua. Por otro lado, aún no sé cuál es el mejor momento del año para hacerlo. Y luego cuando quise cortar estas hojas de papiro, me di cuenta de que había hojas que estaban un poco amarillas y hojas un poco más viejas que ya habían florecido. Y pensé, mira, a lo mejor una de ellas se reproduce más rápido que la otra. Díganme en los comentarios si creen que ambas se pueden reproducir o si alguna no funciona. ¿Y a qué velocidad se van a reproducir las dos y cuál lo hará más rápido? Y entonces es ahora cuando vamos a ver cómo practicar en detalle este método científico. Para hacer entonces, como digo, avanzar el conocimiento, me gusta decirlo así porque realmente es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer avanzar nuestros propios conocimientos, pero poniendo esos conocimientos en interacción con todas las demás personas que cultivan a nuestro alrededor. Vamos a avanzar el conocimiento en general. Entonces el método va a ser practicar el esquejado, que es tomar un tallo de papiro con hojas y quizá ponerlo al revés en agua. Pero lo que vamos a hacer, no solo vamos a hacer eso, vamos a variar este método. Hay muchos criterios que podrían variar la idea. Eso es, atención, aquí deben hacerse 2 experimentos variando solo un criterio entre ellos. 2 cubetas con igual cantidad de agua hechas al mismo tiempo. Solo cambia que de un lado hay brotes muy jóvenes que no han florecido y del otro brotes viejos que ya florecieron. Gracias a que solo varía un criterio, veremos si de un lado funciona mejor o si solo funciona en uno, o si de un lado es más rápido. Eso es, realmente veremos la diferencia y sabremos que es ese criterio el que hace que haya una mejora. Y además aquí, cuidado, el resultado que vamos a obtener no significa que ese esqueje en particular se propague mejor que el otro. Eso significará que ese brote en particular se propaga mejor que el otro. En este momento del año, con este método, en ese lugar del mundo puede que haya otros lugares donde el otro brote funcione mejor. ¿Ven? También hay que cuidar las conclusiones que sacamos. Y lo interesante es que si hemos anotado bien todos los criterios del experimento, cualquiera podrá reproducirlo. Decir confirmo lo que dices o no, en mi caso no es así. Y una vez más, es gracias a estos resultados y a la comparación de estos resultados que vamos a hacer avanzar el conocimiento. Vamos, ahora vamos a ver los resultados y después veremos cómo pueden aplicar esto a cualquier cosa.
Vamos, resultado final, vamos a empezar por los papiros más jóvenes que aún no habían florecido. Bueno, entonces, de entrada, todo tiene raíces, así que podríamos decir que esto funciona. Todo tiene raíces. Hay un sistema radicular que es, en general, bastante desarrollado. Entonces, para volver un poco al método científico, además, realizan muchas pruebas. Si solo tomáramos un tallo por lado, el resultado no sería significativo. Aquí, hacer varios se nota claramente. Aquí todo está bastante bien enraizado, incluso tenemos comienzos de brotes, comienzos de tallos. Llevo 3 semanas desde que las hice, así que ya están bien enraizadas y en algunos lugares ya hay brotes. Y ahora vemos el otro lado, ahí también tenemos muchas raíces, incluso un poco más. Bueno, ya en cuanto a las raíces, hay más raíces en los brotes viejos. Y ahí donde la diferencia es evidente, es que, miren, ¿dónde es más impresionante? En todas. Miren los brotes que ya tenemos, no hay inicios, solo el tallo y las hojas en la punta. ¿Se me ve bien ahí? Entonces, en los esquejes de hojas viejas, ahí está, lo vamos a ver en todos. Realmente tenemos brotes que son ya muy desarrollados por todas partes. Así que ahí está, un resultado evidente. Los tallos viejos de papiro que ya florecieron se reproducen y brotan mucho más rápido. De entrada, recomiendo que si quieren hacer esquejes en casa y aprender más, hagan lo mismo. Si solo quieren esquejes de papiro, tomen los brotes que ya han florecido, los brotes más antiguos, esos son los que echarán tallos y crearán nuevas plantas mucho más rápido. Bueno, ahora la siguiente parte del experimento será poner todo esto en macetas, podar si es necesario, para que no estorben todas las hojas viejas. Pudimos hacerlo antes, pero yo lo hice rápido. Admito que no podé las hojas solo para que no estorbaran. Al poner en macetas, si hay muchas raíces o es molesto, podemos recortarlas un poco. Y luego poner el papiro en una maceta con un poco de tierra. Así tendré plantas de papiro en maceta que crecerán bien. Porque mi idea es tener plantas para la venta, porque soy viverista. Una vez que toda la planta está en la maceta, incluso antes podemos cortar este tallo que ya no les sirve a la planta y así tendrán una nueva planta en casa. Si la idea es solo tener papiros que crezcan en un estanque, una vez que tengan sus raíces así, pueden ir y plantar directamente su papiro en el estanque. Y si la idea ni siquiera es hacer este experimento y solo quieren tener esquejes de papiro o plantas de papiro que crezcan alrededor de su estanque, háganlo desde el inicio. Consigan una hoja, plántenla entre 2 piedras al borde del estanque con la cabeza en el agua y el papiro crecerá ahí. No necesitan pasar por todo ese protocolo. En algunos casos, para ciertos tipos de esquejes, podría ser interesante seguir observando. Aunque los pongamos en maceta, el experimento no debe detenerse. Podemos hacerlo y seguir observando por si acaso. Esta empezó más rápido al principio y luego, al final, terminará quedándose estancada, mientras que la otra, que es más joven, empezará más lento pero se mantendrá vigorosa por más tiempo. Eso es, en esta etapa siempre lo mismo. Hay que tener cuidado con lo que observamos y con las conclusiones que sacamos de la experiencia en esta etapa de la experiencia. Es más eficaz en esquejes de tallos viejos de papiro que en jóvenes, pero no se deben sacar conclusiones apresuradas. Es un error común al analizar resultados de un experimento. Bueno, aprovecho también para darles 2 o 3 ideas para hacer con los papiros, esos brotes, esos tallos viejos, con las hojas y las flores antiguas encima. Es muy bonito, yo creo que es muy gráfico. Si quieren tener una pequeña decoración en su casa, pongan eso en un frasquito, en un vasito, en una copa pequeña, puede quedar muy bonito. Recorten un poco las hojas si ocupan mucho espacio, dejen las flores porque se ven muy bonitas en el frasco y así podrán tener a la vista una planta que va creciendo. Y hasta pueden tener a la vista 2 frascos diferentes con 2 tipos de esquejes distintos. Después, una de cada lado. Como decía Mochen, el resultado no es tan interesante, pero puede ser bueno observarlo. Terminemos con algunos consejos. Como les decía, una vez que conozcan el método podrán aplicarlo a muchos tipos de esquejes. Por ejemplo, aquí tengo espinaca de Malabar creciendo. Se arrastraba por el suelo, aunque intento amarrarlo para que suba, siempre prefiere arrastrarse. Noté que algunos tallos que tocaban el suelo empezaban a echar raíces. No las sacaré aún, la experiencia es reciente, pero esos brotes que echan raíces me parecen geniales. Se está acodando solo, perdón, no es quejando, se está acodando solo. Y gracias a eso basta obtener varias plantas. Tomé todos los brotes de espinaca de Malabar que crecían y se arrastraban por el suelo.
Pues bien, puse muchas en la arena y al lado puse otras directamente en la tierra solo para ver qué pasaba. Solo poniéndolas en arena húmeda echarán raíces. Podría hacer muchas, además de eso, tengo muchos aros de arena, podría hacer un montón. Pensé que quizá funcione mejor en la tierra que en la arena, así que lo probé en la tierra para ver si funciona. Tendré que conseguir más zonas de tierra para hacer más diseños. Si funciona en la arena y no hay más por hacer en mis aros, podría hacer muchos. Los aros sirven para guardar macetas, como se ha visto en otros videos. Detrás de mis macetas puedo poner brotes en la arena y así obtener varios esquejes. Ahí está, es solo una planta más. Cuando quieran multiplicar plantas, prueben varios métodos. Cuéntenme en los comentarios qué planta han reproducido por esquejes y qué método usaron. ¿Cuáles son los resultados de sus experimentos? Incluso pueden darnos todo el protocolo del experimento que hicieron para que nosotros o que otras personas puedan hacerlo también. Repetir este experimento. La hoja de protocolo que uso, con toda la información, la dejo en un enlace en la descripción para que la descarguen si quieren. Después, no es nada complicado hacerse una hoja de protocolo uno mismo, anotando bien todos los diferentes datos del experimento que hicieron. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Hagan muchos esquejes para probar, háganlos en muchos momentos del año. Y principalmente compartan sus resultados para avanzar juntos. Si les gustó, compártanlo con sus conocidos, suscríbanse al canal, denle like, todo eso ayuda mucho para el posicionamiento. Como siempre, si desean apoyarme, les dejo el enlace a Tipeee arriba a la derecha del video. Y gracias a todos los que me apoyan económicamente, gracias a quienes puedo seguir haciendo todos estos videos, todos estos experimentos y todas estas comparticiones. Bueno, gracias a todos, hasta muy pronto, saludos.